ahí le estaba proponiendo a los chicos ya para empezar el 5 más o menos, mientras esperamos que se suma más gente, y empezaríamos trabajando con el tema de a ver qué planteo, pues yo le había dejado abierto la clase pasada, el jueves, sobre que estaría bueno que vayan trabajando en los equipos, sobre lo que hemos charlado y ya venimos trabajando de actitud profesional, a ver qué comentarios, a ver qué cuestiones hay, antes de avanzar, porque de pronto hay cuestiones interesantes, como da mucho para la discusión y el intercambio, las aclaraciones necesarias, y con el tema de la virtualidad se limita mucho. Pero bueno, por lo menos dejar abierta la posibilidad, porque comentarios surgen, para poder seguir con la parte más fina, digamos, más puntillosa de lo que es el texto de la ponencia, el texto de la ficha de actitud profesional, que lo podamos profundizar lo más posible. A la vez que, bueno, yo le había comentado el jueves pasado también del práctico, que normalmente trabajamos de actitud profesional, que es un práctico muy particular, porque demanda una mirada hacia adentro de cada uno, como persona, y a la vez como futuro profesional. Que la idea es esta, pensarse como persona y pensarse como futuro profesional en términos de la actitud, en términos de la actitud en general, la actitud que uno tiene como persona y la actitud que estamos viendo a partir de este marco teórico, digamos, cuestiones muy particulares, muy específicas, relacionadas a la actitud que se esperaría, por decirlo de alguna manera, no como deber ser, insisto en esto, no como deber ser, el profesional debe ser así, no sería eso, sino como una referencia a actitudes lo más adecuadas para justamente optimizar el tiempo y el espacio un tiempo y espacio de entrevista o de trabajo grupal con personas que planteen determinadas problemáticas, etcétera, ¿sí? Roberto, la metí acá. No sé, podemos ir. Si hay alguna consulta o una cuestión de los que están, mientras, digo, como para aprovechar el máximo del tiempo, ¿sí? Pacún, ahí encontré, ahí tengo las consignas del TP de actitud profesional, así que si te parece, ¿querés que te las comparta antes o querés que las vaya poniendo en el chat? ¿O cómo querés hacer? Me parece bueno también ese formato. No, yo diría que ya después subimos, igual por ahí después reviso el enunciado a ver si está claro, y lo mandamos directamente al WhatsApp de la cátedra, como para que ya esté la consigna escrita. Igual yo voy a volver a revisar y a trabajar sobre eso en la clase de hoy, así que no hay problema. Lo que me interesa es que quede bien conversado y que, bueno, en lo posible se salven dudas, cuestiones, interpretaciones, de cuál sería el objetivo de este trabajo, ¿no? Que es lo que más me interesa. Ahí los chicos dicen que se escucha entrecortado, no sé si hay algún micrófono abierto, por ahí yo voy a apagar el micrófono para que no se haga interferencia. Yo lo escuchaba entrecortado a Pacún, pero pensé que era mi internet. No sé si cómo está escuchando el resto, si me escucha bien a mí, si... A vos te escucho perfecto, no quiero pensar que voy a empezar otra vez con problemas con mi bendito... No, pero esto es Jitsi, no te preocupes. Lo que pasa que por ahí, bueno, no sé, si se te escucha muy cortado vas a tener que conectarte del celu un ratito. Hola, a ver, ¿se escucha mejor ahí? Sí, yo te escucho bien. Ah, bien, buenísimo. No, porque... yo te escucho bien y estoy grabando, así que voy a grabar la clase. Perfecto. Bueno, entonces vamos empezando. No había enchufado el micrófono y el auricular. Estaba hablando que estaba, en fin, por entusiasmo acá de la clase. Pregunto a los alumnos, ¿me están escuchando bien ahí?
Un poco entrecortado te escucho, pero te entiendo. Bien, bien. Avisen cualquier cosa si se complica la cuestión. Bien. Vuelvo a consultar. ¿Alguna consulta planteo de lo que charlamos? Si pudieron leer algo más de este tema que nos toca y que no es un tema menor, que nos demanda mirarnos, reflexionar, pensar en varias cuestiones. No sé si hay alguna consulta, pregunta, comentario. Profe, hola. ¿Sí? Yo tenía una duda. O sea, es en algo después, o sea, todavía no llegamos a esa parte, pero lo estuve leyendo el texto y me costó entender un poco. Es en el punto donde dice prestar atención a los aspectos vulnerables. Si se podía explicar un poco más en eso. Bueno, en realidad, bien, ahí en el chat la consigna, ¿sí? El texto de la consigna. Esto para que lo vean también por si hay alguna duda. Igual vamos a estar hablando de esto. Este planteo que hace la compañera es central. Es uno de los temas centrales, en realidad, de lo que nos tocaría profundizar hoy, para ser específico, y que hace a los aspectos, justamente, en un cachito que lo busco para retomar el texto, tal cual, acá. Hay varios puntos antes que los vamos a revisar también, pero de prestar atención a aspectos vulnerables es uno de los, para mi gusto, es uno de los ítems centrales. Tiene todo que ver con ese ítem, con lo que hemos visto ya, que habla del autoconocimiento. Acá, a lo que remite justamente es en realidad en relación a la persona, y ciertos, digamos, demandas hacia la persona de lo que le demandaría la actitud como profesional, ¿sí? Para poder sostener esta actitud profesional, para poder sostener, acá es muy importante, sostener este rol, la asimetría en el rol, ¿sí? Acá la asimetría en el rol sería pensada también como sostener diferenciación, ¿sí? La diferenciación entre el rol profesional propiamente y la persona, la situación, la problemática, la conflictividad de esta persona que demanda posicionado en la demanda, como siempre decimos, persona o personas, porque acá también es importante pensarlo también en la actitud profesional, por ejemplo, cuando estamos coordinando un grupo o al frente de una reunión, ¿sí? Donde estamos en situaciones colectivas, donde la demanda, al ser múltiple, al haber muchas personas, se complica más aún que lo que puede ser una entrevista con un nivel de más privacidad, con por ahí otro ritmo, con otro tiempo, ¿sí? Las situaciones colectivas muchas veces nos sobreexigen, muchas veces en esta deseo por ahí de atender a todos, etcétera, dar lugar a todos, escuchar a todos, etcétera, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de aspectos vulnerables. Primero tendríamos que decir a qué remite con esto de aspectos vulnerables. Ni más ni menos que aquellas cuestiones de nuestra vida personal, ¿sí? De nuestra historia personal, que implica nuestra historia familiar, nuestra historia vincular, ¿sí? Todo lo que hace a nuestras matrices de aprendizaje, nuestra subjetividad, digo,
hablando de la persona, ¿sí? Que va a sostener el rol profesional, ¿sí? Esto para ser claro. Entonces, pensando en nuestra subjetividad, aspectos vulnerables son todas aquellas experiencias o historias propias, personales, que pueden ser de diferente profundidad, de diferente, ¿cómo diremos?, diferente complejidad, diferente dimensión, ¿sí? De cuestiones sumamente traumáticas a cuestiones que son más, por ahí más cotidianas o más sencillas, pero que no dejan de ser aspectos vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, nuestra vivencia frente a niños o frente a la infancia de distinta edad, frente a situaciones de enfermedad, situaciones de discapacidad, necesariamente a situaciones que hacen justamente lo que en términos muy generales y de la profesión se le llama también vulneración de derechos, y que implican sufrimiento en el otro, ya sea en una persona, en un adolescente, en un niño, ¿sí? Lo digo abriendo distintos momentos, etapas evolutivas, porque afectan de distinta manera. Ahí, obviamente, incluimos situaciones bastante más complejas, dramáticas, como por ejemplo situaciones de violencia, situaciones de abuso. Cuando hablamos de violencia y abuso, no siempre hablamos de violencia, podemos hablar de violencia física, pero también de otro tipo de violencia. Digo esto porque estas son las situaciones que se presentan de manera más frecuente por distintas situaciones que debemos afrontar desde la profesión. Hay una infinidad de otras situaciones, y dentro de cada una de estas situaciones, infinidad de posibles escenas, ¿sí? Acá, ¿qué es interesante tener en cuenta? ¿Qué cuestiones, y en esto hay que ser muy franco con uno mismo, ¿no? Tratando de correrse de cuestiones omnipotentes, y no, pero yo me la banco. Sí, me la banco, pero hay que ver hasta dónde y en qué situación, ¿sí? Pero saber que en determinada área problemática yo tengo determinada vulnerabilidad, puedo resbalar, me puede conmocionar, me pega fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto como una primera mirada. ¿Qué situación puedo detectar como vulnerable? Y en una segunda instancia, uno podría pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para superar esta situación o elaborar esta dificultad, mi dificultad personal que me genera un aspecto vulnerable? Fíjense, revisamos el texto. Se debe reunir indicios y revisar la índole de los sentimientos que se juegan en toda intervención. Ahí en una dimensión general, ¿sí? Fíjense que hablamos de índole de sentimiento. Estamos posicionados fuertemente, centradamente en el sentir, ¿sí? Por eso acá vuelvo a insistir, esto no es una cuestión de que es un problema o una cuestión, la resuelvo y ya está. Porque ese resuelvo y ya está, o lo tengo que resolver como un deber ser, como un mandato, no es lo más adecuado cuando uno debe afrontar dificultades personales, ¿sí? O afectaciones a lo largo de la historia personal. Hay que ser sumamente cuidadoso con uno mismo, ¿sí? Fíjense lo que dice a continuación. Sentimientos que se juegan en la intervención, cuidándose de diferenciar lo propio de lo ajeno, poniendo atención en los aspectos sensibles de la propia historia personal. A esto es un poco lo que me refería yo, pero un poco más en profundidad. Evitar posturas omnipotentes. O sea, la postura omnipotente no es más ni menos que creer que uno va a poder, que lo encaro porque, bueno, hace falta hacerlo y lo hago, ¿sí? Y creo que voy a poder sostenerlo. Que impliquen negar, atención ahí, porque cuando hablamos de negar, estamos hablando de un sistema, sistema de defensa del yo muy complicado,
¿sí? Difícil muchas veces de detectar, de bucear, de revisar, ¿sí? Que es la negación como sistema de defensa del yo, ¿sí? Implica negar cuestiones de mi vida que puedan movilizarme negativamente al momento de la intervención, ¿sí? Que me puedan desplazar, que me puedan bloquear, que me puedan obstaculizar. Sobre todo estamos hablando de obstáculos desde el sentir, ¿sí? Que me movilicen más de la cuenta, que me lleven a perder la distancia, ¿sí? Nosotros ya algo hablamos de distancia, lo vimos, planteaba Rupert Wallet, la distancia óptima, porque lo puedo manejar desde lo racional, pero hay momentos en que el sentir justamente se torna incontrolable, nos desborda, ¿sí? Nos aparecen cuestiones que por ahí impensadas, ¿sí? Sobre todo si no estamos atentos a este tipo de cosas. No sé hasta acá puntualmente, y sobre este tema, si hay algún otro planteo, cuestión, cómo lo han visto, qué dudas aparecen. Pregunto, no sé si... ¿Quedó clara ante la consulta? ¿Quedó claro para todos este ítem? Es un tema que espero y les propongo dedicarle particular atención cuando trabajen el práctico, ¿sí? Como que cada uno pueda mirar. La idea no es tampoco que tengan que hacer una confesión, digamos, de situaciones personales, pero sí por ahí plantear, decir, bueno, tengo determinadas situaciones, o hoy registro determinada dificultad con el tema discapacidad, con tal tema, así como propuesta un poco genérica. Digo esto porque tampoco es la idea, digamos, de personalizar de forma excesiva, ¿sí? Si alguien después personalmente quiere charlar o que quieran charlar algo puntual, ya de índole más personal, eso lo plantean y no hay ningún problema por mi parte, ¿sí? Pero a lo que es al práctico y lo que es al trabajo propiamente de la cátedra, lo trabajaremos en un nivel relativamente genérico, o sea, sin la exigencia de ser profundo, digamos. Sí, lo interesante es que que cada uno de ustedes puedan reconocer aspectos vulnerables o posibles aspectos vulnerables que les generen sospecha de que esto me podría movilizar, tal vez, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de aspectos vulnerables, podemos pensar hasta nuestra vivencia respecto, por ejemplo, se me aparece ahora una cuestión que recuerdo una alumna, hoy colega, de Trelew, que presentó su tesis. Digo esto porque tiene mucho que ver. Presentó su tesis respecto de la problemática de los perros en la ciudad de Trelew. Que bueno, fue todo un tema, porque bueno, la pregunta era si eso es pertinente al trabajo social, etcétera, etcétera, ¿no? Un tema un poco, vamos para hablando entre ellos, un poco tirado de los pelos, digamos. Pero realmente la tesis fue muy pertinente, muy bien trabajada. Realmente no se le pudo señalar cuestiones a la tesis, salvo el tema, ¿sí? Digo esto porque cuando lo charlábamos con la alumna en la presentación de la tesis, ella de siempre estuvo convencida que iba a presentar su tesis sobre el tema, y ni los compañeros, ni los docentes, ni su directora de tesis pudo disuadirla de que tomara otro tema. Digo esto porque fíjense, ¿sí? Por ahí, que esto tiene que ver incluso con ideología, con nuestras ideas, con nuestros valores, ¿sí? Porque a esto también muchas veces remite esta idea de vulnerabilidad. O sea, para no quedarnos totalmente centrados en posibles situaciones traumáticas de la vida, de la propia vida o de la historia. Puede ser también, tiene que ver con nuestras ideologías, ¿sí? Con nuestra forma de pensar, con nuestros valores, ¿sí? Que
pueden generar cierto nivel de vulnerabilidad por no poder manejar situaciones que vayan en contra o que se contradigan con estos principios que están muy arraigados en la persona. Supónganse, esta alumna que presenta esta tesis, el tema de las mascotas, el tema de los animales, obviamente que para ella es una cosa muy, muy importante y muy prioritaria, cosa que si va a una casa para tener una situación familiar y ve que hay un perro abandonado, maltratado, mal cuidado, quizás la distraiga de cuál es su intervención. Fíjense a dónde uno puede llevar esta cuestión de lo vulnerable, ¿sí? Digo esto como para que no quede una cosa totalmente encapsulada, ¿no? Sino que hay muchos aspectos que hacen a posible vulnerabilidad y de muy distinta dimensión subjetiva, ¿sí? Lo que para algunos puede ser algo sencillo, qué sé yo, pasajero o sin importancia, para otro puede ser de primera o de máxima prioridad en importancia. Bien, no sé si hay alguna otra cuestión. Vamos a arrancar entonces, nos situamos ahí donde dice a continuación se enumeran, a partir de lo último que vimos la clase pasada, dice a continuación se enumeran aspectos que hacen al sentir, pensar y actuar, ¿sí? Del profesional en la construcción de esta actitud necesaria, ¿sí? Bien, la primera es ubicación en encuadre. Sobre esto ya habíamos charlado bastante y como que vamos a avanzar rápidamente sobre el tema. Si hay alguna cuestión, porque en realidad cuando hablamos de encuadre, acá es muy importante tener claro a qué remite la idea de encuadre, el concepto de encuadre, y luego poder, cuando en la situación, en la escena que nos demanda la intervención, tener muy claro cuál es el encuadre de ese momento, cuál es mi encuadre de intervención, ¿sí? Y acá no hace falta que esperar al día de mañana que ustedes tengan un título, sino ya es muy interesante que lo vayan pensando y situando en lo que van a ser las prácticas de campo. Si bien, bueno, lamentablemente por ahí vamos a estar medio restringidos con esta cuestión, pero dentro de todas las posibilidades, por ejemplo, podemos pensar un encuadre, acá retomo experiencias del año pasado, de las prácticas del año pasado, donde los equipos participaron de conversatorios en torno, por ejemplo, y a partir del programa de adultos mayores, donde colegas del programa presentaron cuál era la situación, desde situación de los distintos grupos, la situación institucional, de alguna manera su propio el encuadre del servicio en ese momento. Entonces, eso ya determinaba un encuadre para cada uno de los alumnos que estaban escuchando, ¿sí? Y a partir de eso, poder preguntar, comentar, abrir, cerrar, ¿sí? Eso ya es un encuadre. Toda situación que nos ponga frente, ¿sí? En determinada situación de tiempo y espacio, de roles, de funciones, ¿sí? Determinan encuadres, ¿sí? Ahí en ese encuadre, bueno, obviamente un encuadre virtual, donde participaban profesionales del servicio, donde estaban los alumnos y donde estaban algunos de los integrantes de la cátedra. Eso ya fijaba un encuadre de intercambio y con distintos posicionamientos, ¿sí? Entonces, a ver, ahí perfectamente cada uno podría revisarse a ver cómo podemos evaluar cómo nos ubicamos en ese encuadre, ¿sí? Digo esto porque ese es un encuadre relativamente, no sé si decir sencillo, pero digamos con una exigencia relativamente baja, porque es muchas veces estar en una situación más que nada de escucha, pero no deja de demandarnos un posicionamiento, una atención,
estar dispuestos al intercambio, a la participación, ¿sí? El buscar cierta pertinencia, estar atento para preguntar, que esas preguntas sean relativamente pertinentes a lo que se está hablando, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí ya tenemos una posibilidad, digo esto porque esto es lo que próximamente es una actividad segura que viene próximamente en las prácticas y de ser posible se podría llegar a hacer algún tipo de entrevista que también va a demandar otros tipos de encuadres, ya sea virtuales o en lo posible, y si da la posibilidad, es que sean presenciales. Entonces, esto es el encuadre, no es otra cosa, ¿sí? El encuadre está permanentemente presente en situaciones de encuentro, ¿sí? No es ni más ni menos que eso. Es lo que enmarca una situación de encuentro entre personas, por delimitarlo o definirlo de manera muy amplia. Bien, atención con el ítem que sigue, cuando dice capacidad para establecer vínculos. Vínculos asimétricos. Esto de alguna manera ya también lo charlamos bastante. Esta capacidad para establecer vínculos, básicamente, fíjense que tiene mucho que ver con lo que hablamos de los aspectos vulnerables, mucho que ver con la ubicación del encuadre. Dice, porque justamente ahí dice, aquí se trata de posponer cuestiones propias para ocuparse de otros, ¿sí? Asumiendo la asimetría como sostén. Acá estamos hablando de situaciones de encuentro con persona o persona, donde vamos a estar en situación de demanda por parte de esta persona o persona, ¿sí? Dice, asumiendo la asimetría como sostén, columna, estructura interna. O sea, justamente no va a demandar un posicionamiento con disponibilidad para sostener al otro, ¿no? El otro lo necesita para aprender y adquirir su propio sostén. Se habla aquí también de escisión operativa. Acá tenemos un término interesante para aclarar. Escisión quiere decir separación, ¿sí? Es cuando podemos separar dos o más cuestiones, pero establecer claramente las diferencias, ¿sí? A eso remite el tema de decisión. Y que sea operativo, justamente, es como para esa separación que no sea una cuestión, ahí podemos usar la idea de discriminación también, que no sea una discriminación negativa para apartar al otro, no escucharlo, sino todo lo contrario, para que me permita una escucha y adoptar y ir procesando esa información de manera operativa en función de poder dar respuestas, ¿sí? Poder contener, poder buscar alternativas, pensar juntos alternativas, etc. ¿Sí? Entonces, a eso remite la escisión operativa. Van a ver que esto, o sea, es un aspecto de lo que después vamos a definir claramente, que es también distancia óptima. La distancia óptima tiene que ver con esta escisión operativa, ¿sí? Ahí lo dice a continuación. Necesidad de diferenciar lo externo de lo interno, ¿sí? El yo del tú. De lo contrario, se bloquean las posibilidades de aprendizaje. Cuando hablamos de posibilidad de aprendizaje, estamos hablando de la posibilidad mía como profesional, digo, propia del profesional, como las posibilidades de favorecer o de estimular las posibilidades de reflexión y de aprendizaje en la persona, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de la capacidad para establecer vínculos asimétricos. El registro de observables es ni más ni menos... Profesor. Sí. Una consulta. Yo cuando leí esto, que decía esto de la necesidad de diferenciar lo externo de lo interno, el yo del tú, cuando se habla del yo y del tú, se habla del coordinador y, por un lado, y de la persona o personas del grupo por otro. Tal cual.
O sea, ahí... Está bien. Digo, yo pensaba, porque cuando yo lo leía, yo decía, se podía interpretar el material desde ese lado y también se podía interpretar, por eso yo le preguntaba, desde la escisión del profesional como profesional y persona. O sea, esto cuando el material habla también de diferenciar. Sí, sí. Me parece también es eso, en esto de poder diferenciarse y uno poder, como profesional, poder separar la persona del profesional. Entonces, por eso yo decía, del yo real y del tú como profesional, pensaba yo también. No sé si se puede pensar también desde esa manera. Te diría que sí, en principio. Es muy interesante esto que planteas, Carmen, porque, a ver, retomamos un poco lo que vos traías para que queden claros, en principio, distintos escenarios. La idea de coordinador grupo es un escenario donde todo esto que estamos viendo de actitud profesional debe jugarse y se va a jugar siempre, ¿sí? Estamos hablando de, supongamos, profesional de trabajo social coordinando un grupo X, ¿sí? Eso es una escena segura y posible y podríamos pensarla como parte del futuro desempeño profesional de cada uno de ustedes el día de mañana cuando sean profesionales y en un tiempo próximo en las prácticas para no irnos para nada lejos, ¿sí? Otro escenario posible podemos pensarlo en situación de entrevista, donde tenemos enfrente 1, 2 o 3 personas, ¿sí? Ese podría ser otro escenario posible donde es importante pensarlo y donde se va a poner en juego esto de la actitud. O sea, la actitud en realidad siempre va a estar en juego. Pero como pensarlo en distintos tipos de escenarios, ¿no? De más singularidad o de más colectividad. Ahora, esto que vos traes es muy interesante. Lo que plantea el ítem acá, es la escisión, la diferenciación entre yo profesional como persona y profesional, lo que a mí me pasa, ¿sí? De lo que le pasa a esa persona que yo tengo enfrente, ¿sí? Acá está planteado de esta manera. Porque esto que vos planteás de la distinción entre el yo persona, tú profesional, ¿sí? Es una decisión posible de pensar, pero es como, ¿cómo diríamos? Un poco más exigente. Y que yo diría como, sí, es para ensayarlo realmente, es como para ensayarlo. Sobre esto es algo que va a estar en tensión, sí. Mi postura, nosotros lo voy a traer, es un concepto que no aparece mucho, no aparece creo en el texto, no me acuerdo haberlo subido, pero es un concepto muy interesante que es el de investidura de rol. Es como, hablándolo de manera simple, es como cuando estoy con el uniforme, por decirlo de una manera, el vestido, estoy dentro en un entorno del profesional, cuando estoy frente a la otra persona como profesional, ¿sí? Entonces, esto de esta diferenciación entre la persona y el rol profesional no es menor, pero acá y específicamente al ítem de lo que estamos viendo, el ejercicio, digo esto también cuando ustedes lo piensen y lo repiensen como en el práctico, ¿sí? Piénsenlo de la manera más gruesa, digamos. El profesional y diferenciado de la persona que tiene enfrente. Esta otra disquisición de la persona y el profesional la dejamos un poco entre paréntesis, porque es realmente demanda aún más ejercicio, más profundización, y ya diría incluso más experiencias, ¿sí? Lo fundamental
además, es diferenciarnos de lo que le pasa a la otra persona. Después, lo que me pasa a mí es justamente de mi índole y debe obstaculizarme, o la idea es justamente esa. Si yo estoy preocupado, porque ahí podemos pensarlo, puedo estar preocupado como persona por una cuestión familiar, y puedo estar preocupado como profesional por una cuestión institucional también, o porque tengo a mi jefe que va a venir enseguida y no quiero que escuche lo que estamos charlando. Entonces podría ser infinidad de cuestiones que hacen específicamente al profesional o que hacen específicamente a la persona, ¿sí? Lo cierto es que yo, como persona y yo profesional, debo correr mis urgencias, mis cuestiones, ¿sí? Para poderle dar lugar al otro. No sé si fui claro en esto. Es un tema realmente muy importante y realmente fino, ¿sí? Es muy interesante este tema. Es casi, le diría que es una parte medular de todo lo que estamos viendo. Por eso pregunto, no sé si está claro. Sí, se entendió. Nada más que yo lo traía y porque a mí esto de pensar en la subjetividad como profesional y nuestra subjetividad, ¿sí? Intentar entender la subjetividad del otro, pero poner gran énfasis en entender nuestra subjetividad, por eso me hizo en este momento, cuando yo lo leía, relacionarlo, ¿no? Porque por eso lo traje, pero se entendió. Por eso digo, seguramente a más de uno le pudo haber, pudo haber llegado también a esa cuestión. Por eso le di particular importancia y lo dejamos abierto, gente, porque es como para seguirlo pensando. Pero insisto en esto, para no complicarnos, bueno, pero al final, ¿qué es lo que pienso? Bueno, lo importante, lo central, es pensar la relación que establecemos entre el profesional, ¿sí? Con todo lo que implica, y esta persona que demanda nuestra intervención o plantea o abre su problemática, ¿sí? Bien, en esa situación es la idea seguir pensando el resto de los sitios, ¿sí? Acá tenemos a continuación el registro de observables. El registro de observables, fíjense que dice capacidad de registrar lo verbal y la comunicación no verbal. O sea, es la capacidad nuestra de ser, de no distraernos, de estar concentrados, de estar enfocados en la situación que se presenta, atentos a lo que se dice, al cómo se dice, ¿sí? Cómo son las expresiones, pero también las miradas. Esto es lo que hace a las cuestiones de la o las personas, y también a lo que hace a una que otra cuestión contextual que puede tener que ver, por ejemplo, si es una entrevista en domicilio, tener una mirada de detalles, cuestiones que hacen, como puede ser desde las cuestiones de higiene, las cuestiones de orden de ese espacio, insisto, si es la casa o la vivienda de la persona que estamos entrevistando, si aparece alguna otra persona, alguna circunstancia, ¿sí? Estar abierto, ¿sí? Como por ahí decimos muchas veces de manera más coloquial, tener todas las luces prendidas, ¿sí? Estar muy atento, no solamente a lo que estamos hablando, sino también a cuestiones de contexto. El otro tema siguiente, simultaneidad, es profesor, justamente, sí. Vuelvo, sigo preguntando. Sí. Me preocupaba, digo, en este registro de lo observable, sí. Y justo está muy bueno porque yo pensaba esto también, una intervención en un hogar, en una familia, sí. ¿Cómo hacer para no irnos del tema en lo observable, ¿no? Entonces yo pensaba, vamos a ver, pensemos, decía yo, un caso de violencia familiar. Sí. Entonces nosotros ingresamos al hogar, empezamos a hacer la observación, y en eso entra un vecino que trae un perro
y que el perro se pelea con el gato, y nosotros, digo, pensando en esto, ¿cómo hacer para no irnos de lo realmente importante a observar? Bueno, tal cual. Bueno, esta escena que vos traes, claro, es totalmente pertinente y seguramente los colegas que cuando más experiencia en comunidad se tiene, más de esto por ahí, de estas anécdotas quizás, uno vaya juntando, ¿no? Vuelvo a insistir, es todo un tema, porque lo primero, obviamente, si hay cuestiones, ruidos, cuestiones que irrumpen, digamos, en la escena, puede ser esto que vos traes, eso es una escena muy típica, puede ser persona, puede ser un niño, puede ser un bebé que llora, puede ser alguien que pone la música fuerte de golpe, puertas que se abren, que se cierran, o podemos pensar infinidad de situaciones que incluso hacen a la cotidianidad del movimiento, la dinámica de un hogar. Justamente, ahí tenemos, por un lado, esto que vos decís, cómo no corrernos. Bueno, muchas veces es necesario, es como abrir un paréntesis y ay, bueno, el perrito, el gatito, la persona, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Sí? Ahí realmente uno podría abrir toda una gama de posibles formas de atender esta cuestión. Importante es si la cuestión se sostiene o no, porque muchas veces, por ejemplo, puede ser que alguien venga y se siente ahí donde nosotros estamos haciendo la entrevista. O qué sé yo, estamos haciendo, y vos traes una situación de violencia, que son las situaciones más, o sea, ya de fuerte movilización para todos, porque bueno, incluso uno como profesional seguramente uno va a ir también con mucho más cuidado que si es una situación más de otra índole, ¿sí? Supónganse, estamos hablando y Viri justamente se sienta al lado del victimario. O estamos hablando, quizás queremos hablar con un niño o un adolescente porque es un maltrato hacia un niño o un adolescente y justo aparece y se sienta la madre al lado. Ahí es donde realmente hay que estar muy atentos y evaluando situaciones. Ahí podríamos, digo esto porque estas son escenas a las cuales podemos también ir revisándolas con los ítems que hemos visto y los que vayamos viendo en este tipo de escenas, ¿no? ¿Qué decir? Dar el tiempo, no dar el tiempo, dar lugar, no dar lugar, poner un límite, porque en principio, si la idea, supongamos, es hablar con la víctima, o ya sea el niño, la niña, el adolescente, ¿sí? O la mujer, si es la mujer la maltratada, o sea, obviamente que esté el victimario o que esté alguien de la familia ahí no es pertinente. Entonces, digo esto como para cuestiones posibles a pensar en ese tipo de escenas, ¿no? Una primera cuestión es, bueno, suspender y cortar en ese momento la entrevista y evaluar si uno puede hacerla en otro momento o en otro lugar, buscar otras instancias de privacidad. Poner un link y decir, mira, realmente necesito hablar con Juancito o María, estaría bueno que nos puedas dejar solos en este momento, ya después voy a charlar con vos, ¿se entiende? Es separar, pero separar por un lado, pero también atender las situaciones. No podemos decir, seguir hablando y negar que está la presencia de otra persona. Eso sería contraproducente. Lo mismo decir, bueno, que haya un ruido, que irrumpa un perro, un gato, una situación, el vecino. Si me pongo a charlar con el vecino y empiezo a acariciar el perro, y dice, qué lindo gatito, a mí también me gustan los gatos, vos tenés perro así, vos sabés que yo... Digamos, esto no es pertinente, eso es correrse del encuadre de trabajo, eso podría ser llevar a perder mucho la simetría, ¿sí? Digo esto como sobre distintos posibles contextos muy factibles que aparezcan, ¿sí? Entonces, fíjense, a esto remite estos ítems que estamos viendo casualmente. Vimos registro observable, vimos simultaneidad.
Fíjate, tiene todo que ver con este tipo de cuestiones. Reconocer la multiplicidad de lo que acontece. Lo que se percibe o interpreta solo es una parte de la realidad compleja y polifacética. Cuando decimos lo que se interpreta, es tener muy claro que si yo estoy haciendo una entrevista o yo estoy charlando con alguien de una familia, o que si yo estoy trabajando con un grupo, también puede ser una situación grupal, y coordinando un grupo, y aparecen estas irrupciones, también me tienen que llevar a pensar que el mundo no se termina en esa escena en esa escena presente, sino que hay un entorno sumamente complejo y polifacético. Sería un poco la idea, ¿sí? O sea, profe, sí. Una consulta, Sí. pensando, ¿no?, en lo que usted va haciendo referencia, digamos, del encuadre como hacía igual, digamos, daba el ejemplo de la compañera, digo, de una situación familiar en la que usted también hablaba, de decir, digamos, por ejemplo, ¿no?, en esta entrevista que uno, digamos, tuviere con un menor o adolescente en tal caso, en tal intervención, digamos, a lo que hacía referencia de llevar o de apartar a la persona a la que vamos a entrevistar a un lado, ¿no? Y se me venía, digo, si en ese caso, ¿no?, por ejemplo, la madre o el padre o quien fuere, ¿qué hace como uno, digamos, si no permiten ese espacio, ¿no?, de intimidad o de entrevista con a quien vamos a intervenir, digamos? O eso no, por lo general no se dan esas situaciones así. Digo, ¿cómo ponemos ese encuadre? ¿Cómo hacemos? Sí, tal cual. Esto que vos a veces casi te diría, arriesgo a ser pesimista, que es muy factible que se presente este tipo de cuestiones, sobre todo cuando uno debe entrevistar, charlar, recabar información, indagar con menores. Incluso hay hasta ciertas cuestiones como diríamos, de la legalidad, de los marcos normativos, que el menor debe estar acompañado por los padres, entre comillas, ¿sí? Y de eso también quizás el adulto puede agarrarse, si no, pará, yo estaba hablando con mi hijo de 10 años, yo no puedo dejar que usted quede solo. ¿Se entiende? Ahí las cuestiones se pueden poner muy, muy complicadas y hay que ver y ser muy estratégico justamente para no entrar en un choque, no entrar o evitarlo hasta donde se puede, buscar estrategias. Realmente son situaciones bastante complicadas. Y muchas veces, o sea, esto ya llevándolo hilando bastante fino, es muy interesante esto, que la ubicación en el encuadre es del profesional, ¿sí? Yo tengo que tener muy claro mi ubicación en el encuadre. Ahora, justamente ¿por qué? Porque muchas veces, si yo armo toda una escena y decir, bueno, a partir de ahora vamos a dejar cerrada la puerta, aquí nadie entra de la familia, y armo una escena como de posible secretismo o cuestión, como que realmente estoy generando una tensión extra a que si yo por ahí lo manejo, entre comillas, estratégicamente, como algo de decir, bueno, mira, quisiera charlar con Juancito porque quisiera preguntarle algunas cosas de cómo anda la escuela, y una onda de informalidad, el juego de la informalidad, el juego de establecer muchas veces, empezar hablando de cuestiones por ahí cotidianas, digo tontas como entre comillas, ¿no? Porque pueden ser tontas para determinada mirada, porque puede ser muy importante como camino de entrada a otras cuestiones, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, sí, se entiende. Esto demanda mucho algo que yo le llamo la cintura, digamos, del profesional o de quien está sosteniendo esa escena. Pero ya le digo, de esto seguro aparece y aparece. Sería como básicamente, o sea, para, digamos, entenderlo en mi cabeza, lo que usted dice, como estrategias más de intervención del profesional, o sea, buscar
ahí hay que buscar cada uno, digamos, cómo ver el modo para intervenir. Sí. Después hay, justamente, hay aspectos del encuadre institucional, legal, si vos querés, cuando, por ejemplo, se trata de menores, donde también hay ciertos recaudos y ciertos, como diríamos, ciertos derechos del profesional a buscar privacidad o establecer que la entrevista se realice en otro lugar, ¿sí? Citar a las personas. Hay otros recursos también que tienen que ver con el encuadre institucional, ¿sí? Al cual uno puede remitir. Por eso también, hasta muchas veces, como encuadre, supóngase que uno trabaja con infancia, digo, infancia puede ser con adultos mayores, puede ser con situaciones de discapacidad, tener ciertas referencias, referencias más claras posibles de las normativas que hacen al encuadre de la situación. Todo lo que son las leyes respecto de minoridad, respecto de adolescencia, respecto de discapacidad, respecto de tercera edad, etcétera, etcétera. Sobre todo en términos de derechos y obligaciones en todo caso, ¿sí? Esto es digamos, es lo que refuerza, ¿sí? Y clarifica situaciones de encuadre. Bien, sin irnos de esta, que me parece fantástico esto que traigan estas cuestiones, estas situaciones que hacen a posible ese escenario, fíjense lo que sigue acá. Hablamos de registros observables, hablamos de simultaneidad, necesidad de estar en contacto. Acá, fíjense que este ítem, la necesidad de estar en contacto, y el siguiente son como antecedentes, porque el que sigue, casualmente, es prestar atención a aspectos vulnerables, que fue con lo que empezamos. Fíjense que van muy enganchados, son muy cercanos, ¿sí? Y uno es complementario del otro. Entonces, necesidad de estar en contacto. ¿Contacto con qué? Consigo mismo, ¿sí? Con lo interno, con lo propio, de cómo me siento yo, en qué situación estoy, qué tan nervioso me siento. Vengo convencido de mi convencimiento de la postura o de la situación en la que voy a tener con la que voy a tener que trabajar, ¿sí? Consigo mismo y bien diferenciado, otra vez aparece la diferenciación del otro, ¿sí? Tener en todo momento claridad sobre la propia realidad y las circunstancias del otro como diferente a la mía. Esto lo van a ver que se sigue como reiterando, redundando en distintos ítems. Cuando hablamos del ítem siguiente, registro afectivo, tener registro claro de los sentimientos propios. Acá ya es como que va directamente a lo que dije. ¿Qué sentimiento me despierta, ¿sí? Esta situación, lo que sé de antemano? Acá uno, perdón, me aparecía alguna cuestión, pero lo vamos a ver en el ítem siguiente. Estado de ánimo, movilización interna. Acá, cuando hablamos de movilización interna, nuevamente, justamente remite al siguiente, a los aspectos vulnerables. Para este tipo de ejemplos que estamos manejando, que, convengamos que son de situaciones bastante difíciles, extremas, dramáticas, si uno podría, quizás, hay que ver qué tan movilizado, qué movilización interna me produce, ¿sí? Hay momentos en que la movilización interna puede ser un obstáculo muy importante para llevar adelante determinada escena o sostener cierto encuadre de trabajo. Por lo cual, nuevamente, es interesante ver dentro del encuadre institucional, dentro de las posibilidades que se presentan, decir, mira, yo en este momento realmente no estoy en condiciones de entrevistar a esta persona, por ejemplo, o no estoy en condiciones de hacer esta visita, o en estas circunstancias yo no voy a ir al domicilio, ¿sí? Porque no me siento en condiciones de sostenerlo, ¿sí? Entonces, bueno, es preferible citar a la persona a la oficina, al servicio, abrir otras estrategias, ¿sí?
a esto remite el registro de lo afectivo, a esto remite el prestar atención a aspectos vulnerables, a esto remite la necesidad de estar en contacto con el propio sentir. Esto me parece otra posible estrategia, es decir, que la entrevista no la haga uno solo, que venga alguien que me acompañe. Hay muchas veces estas situaciones de posible intimidación frente a determinada persona, que uno se siente intimidado por la persona, entonces es un obstáculo pasar la entrevista a otro miembro de la familia o a otro vecino, porque para no circunscribir unas situaciones familiares, pueden ser situaciones de la comunidad también donde aparece este tipo de cuestión, donde aparece un puntero político que es una persona muy avasallante, que con solo su presencia me altera. Entonces, bueno, pues yo tengo que ser profesional. Sí, pero me altera. No puedo desconocer el grado de movilización que me provoca la presencia de esa persona. Tengo que tenerlo muy claro, ¿sí? Y hasta qué punto, ¿sí? O sea, quizás me movilice y pueda sostenerlo, o pueda establecer un diálogo con esa persona, ¿sí? O pueda confrontar con esa persona, pero también tengo que tener muy claro el límite, ¿sí? O estar muy claro de poner el límite antes de que esa persona me agreda, me descalifique, ¿se entiende? Siempre ahí vuelve a jugar la cintura, los recursos también que uno puede manejar del encuadre institucional, pero todo, lo importante acá, todo parte de lo mismo, es de mi propio registro. Si yo voy a los Superman, ¿sí? A capa y espada, justamente hay momentos o que voy a estar trayendo mi propio cuidado o el cuidado de otros o la efectividad del trabajo, de la intervención, de lo que acontezca, ¿sí? A esto remiten estas cuestiones. O sea, bueno, pero entonces uno tiene que andar de guante blanco. Una cosa es andar de guante blanco, ser quisquilloso, ser muy puntilloso en tonterías, y otra cosa es tener un claro registro de lo que a uno le pasa, ¿sí? Y de cuándo uno puede sentirse vulnerado o de someterse a situaciones de posible vulneración. ¿Se entiende? Hay que estar con registros muy claros acá. Y justamente, aparte, el registro claro hace que ese registro pueda ser un fundamento a lo que yo voy a plantear. No sea una cosa caprichosa, yo a esta persona yo no la aguanto, ni pienso hacerle una entrevista, no. A ver, ¿se entiende? Profe, y este registro, digamos, como tenerlo presente siempre, ¿no? Porque hasta qué punto uno, digamos, si no, como que todo te afecta, o sea, tenerlo presente, porque si no, como que no permitir, o hasta qué punto, digamos, no sé cómo explicarlo ahora. Justamente, no, está claro, es así, o sea, siempre presente, o sea, ahora, acá, fíjense, es muy interesante. ¿Por qué pasaría si yo sistemáticamente, o a mí se me empieza a repetir esta escena, este registro interno de que no puedo, de que me siento mal, que me da miedo, o ¿sí? Cuestiones que me van como, por decirlo de una manera, paralizando, obstaculizando fuertemente? Este porque me intimida, el otro porque no me gusta, el otro porque es un niño y los niños me movilizan y al adolescente no lo aguanto. Entonces, a ver, ahí se abre otra cuestión, ¿sí? Que también para tenerla siempre presente, ¿sí? ¿Qué me está pasando a mí como persona, como profesional, que es como que se me van cerrando posibilidades? O sea, me voy yo cerrando posibilidades, ¿sí? O sea, estoy con cada vez menos disponibilidad. Entonces, sí, bueno, ¿se entiende? Ahí, ese registro, o sea, el registro me debe llevar a tener claridad conmigo mismo, ¿sí? Para detectar también situaciones en las cuales decir, bueno, pero esto es algo que ya me está desbordando, y que donde yo tengo que buscar ayuda, donde yo tengo que buscar un sostén para mí o un espacio donde revisar mi subjetividad. ¿Se entiende?
como también estar claro con el afuera, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Sí, es muy importante esto, ¿sí? A ver, voy a avanzar para no, ya van a ser las 6. Fíjense, lo que sigue, decimos, retomo acá, necesidad de estar en contacto, registro afectivo, prestar atención a aspectos vulnerables, que lo vimos. Fíjense el otro ítem, revalorización de la subjetividad, ¿sí? Es imposible pensar por fuera de la subjetividad, es esto que terminamos de conversar. El profesional tiene sentimientos, diferentes estados subjetivos que deben ser tenidos en cuenta. Fíjense lo que dice, no fingir una fortaleza que no tiene, una fortaleza que no me siento, que no la siento en ese momento, no fingir un estado de ánimo del cual no estoy en ese momento, ¿sí? Fíjese, dice, no fingir, estar desimplicado, como que a mí esto o lo otro nada me afecta. Eso sería estar desimplicado. No estoy implicado en nada, yo estoy más allá, ¿sí? O haber llegado a una supuesta objetividad. Justamente, a mí lo sensible, que sea un niño, que sea un grande, que sea un adulto, que sea un viejo, que sea... mira, todo lo mismo, yo sí, ¿sí? Eso tiene fuerte carga de, sobre todo, nuevamente vamos a ponerle una palabra que es negación. Y la negación es una gran trampa que nos juega nuestro propio psiquismo, nuestra propia subjetividad. Digo negación, podría ser algún otro, pero por lo general la negación siempre está presente. Estoy negando cuestiones mías. Me estoy, ¿cómo diríamos? Estoy corriendo, estoy desplazando racionalmente cuestiones que tarde o temprano van a ser una pared contra la cual me voy a dar y me voy realmente a golpear feo. Y el problema acá es que el daño no solamente va a ser mío, sino que va a haber otras personas implicadas. Ese es el gran problema. Porque si yo me descuido, estoy descuidando a las personas que vienen o de mi entorno, ¿sí? Ahí yo le agregaría muchas veces, porque también me ha pasado de conocer, y más de una vez también desde lo personal, pero por ahí uno siempre ve más fácil lo que le pasa a otros, ¿no? Situaciones de profesionales que el descuido no lo tienen con la gente que atienden, sino lo tienen con los vínculos primarios. Por ejemplo, desatender a los miembros de la propia familia, desatender cuestiones que tienen que ver con la persona, no con el profesional, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso es una forma de vulnerarse nuevamente a uno mismo. Digo esto como un entre paréntesis, ¿sí? Por eso, yo pensaba, sumando eso, yo cuando leía, yo pensaba también en esto, si no podemos superar este superpoder, o sea, esta omnipotencia que tenemos si sucede esto, tampoco podemos acompañar en el aprendizaje, porque terminamos imponiendo, imponiéndole al otro que piense lo que yo quiero que piense, ¿no? Siendo autoritario, por decirlo de alguna manera. Sería, acá el tema, y en la profesión es un tema, en la profesión nuestra y en muchas otras. Vuelvo a remitir a las cuestiones de, por ejemplo, los médicos. Cuando el médico me dice o me impone realmente lo que siento, lo que me duele y cómo lo tengo que resolver. O sea, a ver, me duele a mí. No te está doliendo a vos. Vos podés ser un experto en medicina, pero de ahí es que sepas 100% lo que a mí me está doliendo y lo que yo estoy sufriendo, hay una gran diferencia. ¿Se entiende? Los trabajadores sociales justamente hay muchas veces que hay muchas tensiones, hay muchas presiones dentro de lo que son los marcos institucionales que hacen que uno se corra mucho en cierta forma de ciertas cuestiones de lo propio, de las actitudes adecuadas, y uno se pone muchas veces muy autoritario, sobre todo cuando está en marcos institucionales autoritarios, cuando el profesional se despliega
y está muchas veces también presionado desde líneas autoritarias, transfiere ese autoritarismo. Hay que tener muchísimo cuidado. Ahí hay un tema que que no se aborda en este trabajo y que es justamente, queda enunciado al final, como que debería ser como un complemento, que es todo lo que hace la presión, el contexto institucional del profesional y qué desgaste, qué sufrimiento subjetivo genera en el profesional al punto y hasta qué punto lo aliena al profesional, ¿sí? Esto es un aspecto muy, muy importante a tener en cuenta. Y esto del autoritarismo es algo de lo cual tenemos que tener siempre un registro, estar muy atentos, o muchas veces ahí justamente ayuda muchas veces la mirada de algún compañero, de un colega, ¿sí? Decir, che, mira, me parece que estuviste demasiado acá, medio que como derrapaste acá, me parece que fuiste muy autoritario, no, me parece que te corriste del encuadre, ¿sí? Porque los encuadres, justamente, atención acá, no debemos permitir que muchas veces la influencia o el encuadre institucional me vulnere a mí en mi desarrollo personal. Porque el encuadre puede ser muy autoritario. Por ejemplo, podemos plantear los encuadres siempre que vienen en términos de justicia, ¿sí? Cuando hay intervenciones legales de por medio, etcétera, etcétera, u otras instituciones que son con distintos grados de autoritarismo, desde lo institucional. ¿Hasta qué punto yo como profesional nos hacemos cargo de eso y lo transferimos? Esto es muy importante. Que ahí también se vuelve sobre esta cuestión, ¿no? Muchas veces también desde el desgaste que nos genera el ejercicio de la profesión desde determinadas instituciones, nos genera fuerte desgaste de lo personal. Y eso también nos lleva muchas veces a que esta investidura de rol se termina siendo una coraza, se termina siendo una caparazón dura, impermeable, impenetrable, donde no me importa un carajo nada, o sea, me termina casi no importando el otro. Y ahí es donde la cosa se pone muy, muy, muy complicada, porque en la medida que el otro no me interesa, hay algo de mí mismo que también estoy desconociendo y hay cosas de lo propio que estoy descuidando, ¿sí? Bien, ahí a continuación es necesario pensar en un ejercicio del rol profesional donde se dé cabida a los otros tal cual son, ¿sí? De la medida que nosotros somos autoritarios, ya el otro se condiciona también, lo estamos condicionando fuertemente, donde se puede generar condiciones para la expresión, ¿sí? Si yo voy con cierta actitud, ya el otro va a empezar a recortar fuertemente todo lo que me puede decir, todo lo que puede expresar, ¿sí? Crear espacios para la singularidad, o sea, porque este sea del mismo barrio, porque tenga aspecto parecido a otro, no necesariamente va a adoptar o le va a pasar exactamente lo mismo que al otro, ¿sí? Dar oportunidad para la exteriorización de sentimientos y opiniones. Fíjense lo que dice a continuación el otro párrafo. El profesional mecánico, prolijo, pero sordo para sí mismo, sacrifica la posibilidad de comprender. En la búsqueda de concreción, su intervención se torna una mera actuación, ¿sí? Esta frase nos daría para desarrollar toda una cuestión, ¿sí? Que redunda, que tiene mucho que ver, obviamente, con lo que ya hemos venido hablando. Bien, acá hablemos de establecer una distancia óptima. Acá vamos a puntear cuestiones que de alguna manera van quedando implícitas en ítem que ya hemos visto, ¿sí? Pero fíjense que esto es mucho un repliegue y un refuerzo de una idea, de una noción, de un concepto respecto de otros. Hablamos de establecer una distancia óptima, que es algo en construcción permanente. Sería lograr la proximidad necesaria al sentir del otro
sin confundirnos o, atención a la palabrita, sobreinvolucrarnos en ese sentir, sobreinvolucrarnos en el sentir del otro. Habla de la capacidad para poder entrar y salir, cuando esta idea de entrar y salir muchas veces tiene que ver con esta idea de cintura que yo le decía, ¿sí? Y de usar recursos muchas veces que tienen que ver con cierta forma de hablar, hasta usar el humor tal vez en determinada circunstancia, usar las cosas, usar cierta forma de hablar, cierto tipo de expresión que allane y que no rigidice y que evite la confrontación innecesaria. Atención, esto no descalifica la idea de confrontación. Habla de la de no quedar pegado. Cuando uno queda pegado con lo que acontece, es cuando uno puede dejar de pensar. ¿Vieron cuando uno se va del trabajo, vuelve a la casa, quiere discutiendo, sigue escuchando, le sigue dando vuelta a algo en la cabeza de lo que pasó a la mañana en un ámbito laboral? Bien, eso es estar pegado. Como digamos que tampoco es nada sencillo pegarse, ¿no? No es menor. Tampoco el otro extremo, ¿sí?, de alejarse demasiado realizando hipótesis despojadas de todo contenido emocional. No, sí, lo que le pasa es esto. No, sí, siempre viene a hinchar acá. Vamos a ver, ¿sí? Eso es como una pretendida alejamiento. Cuando uno se aleja o busca tomar una excesiva distancia con ciertas cuestiones, nuevamente nos debería llevar a pensar qué me está pasando, o qué me pasa con esta situación, qué me pasa con esta persona, ¿sí? Qué me pasa con este escenario, que puede tener que ver también con qué me pasa a mí en la institución donde estoy trabajando, cómo me estoy sintiendo, etcétera, 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 ¿sí? La provisoriedad es un aspecto muy importante que redunda en varias de las cuestiones que ya venimos trabajando, obviamente. Dice, la interpretación que se realiza sobre lo que está pasando es una de las múltiples interpretaciones posibles. Entonces, no, acá lo que está pasando. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace aseveraciones. No, lo que le pasa a fulano, lo que pasa en este grupo, lo que sucede en esta institución, no, lo que pasa en este barrio es esto, ¿sí? Cuando uno termina de decir eso, inmediatamente hay que pensar, bueno, ¿será lo único? ¿Habrá algo más? ¿Sí? Fíjense la pregunta que se abre ahí. ¿Se puede analizar lo que le pasa a los otros sin perder de vista lo que está pasando por uno mismo? A ver, y eso sería para rematar y completar la escena. ¿Qué me está pasando a mí en esta situación? Que me lleva a pensar únicamente de esta manera, me lleva a sacar determinada conclusión. Trabajar con otros es trabajar sobre uno mismo. Fíjense que esta nos lleva a esta idea que decía más arriba del profesional mecánico, el profesional de modalidad mecánica, digamos. Su intervención se torna una mera actuación. Actuamos justamente cuando no estamos conectados, cuando estamos desimplicados, estamos con una excesiva distancia, estamos en cierta forma alienados, ¿sí? Alienados justamente porque estamos viendo una parcialidad de la realidad presente. Capacidad de discriminación. Acá este ítem, por decirlo de alguna manera, redundan también en el tema de la distancia óptima, en lo que venimos hablando, pero es como una forma de definirlo, digamos, aún de manera más concreta, ¿sí? Más específica. O sea, la capacidad que podemos tener de
justamente distinguir, separar, analizar las situaciones que se nos presentan, manteniendo diferenciación de lo que a mí me pasa como persona. ¿Sí? A mí, digo, insisto, como profesional, ¿no? Ahí quiero acelerar un poco, porque se me vuelve el tiempo. Capacidad de discriminación, entonces, acá, en esta capacidad, podemos pensarlo como dentro de aspectos que hacen a la capacidad de discriminación, fíjense, ahí aparecen a continuación descartar ideas preconcebidas y actitud no valorativa y actitud no normativa. Estas tres, como son tres patas, ¿sí?, que hacen, yo eso, fíjense que ahí lo nombra, lo de ideas preconcebidas, uno muchas veces arma permanentemente ideas sobre determinadas situaciones, escenas, personas, grupo de personas, ¿sí?, instituciones, etcétera, profesiones, ¿sí? No, los médicos son así, los abogados son así, los trabajadores son así, los psicólogos son así, los psiquiatras son estos, son aquellos. Toda esta parafernalia de cuestiones que redundan, fíjense, ahí lo queda enunciado como prejuicio, preconcepto, idea errónea, generalizaciones excesivas, son todo iguales, ¿sí?, se pueden poner en juego en esto que se sintetiza como ideas preconcebidas. Y cuando vamos a lo no valorativo, hablamos de valores, ¿sí?, superar los esquemas de lo bueno y lo malo, ¿sí?, lo que está bien, lo que está mal, ¿sí?, escuchar sin juzgar a los otros, ¿sí?, a eso remite. Fíjense, los valores, también el tema de las cuestiones normativas, en la actitud no normativa, ¿sí?, nos lleva siempre a establecer y a generarnos muchas veces fuertes choques y contradicciones ideológicas que tienen que ver siempre con ideas y valores, ¿sí? Atención acá, porque esto de los valores es muy, muy fuerte, muchas veces nos genera alto nivel de movilización y nos lleva muchas veces a adoptar actitudes o desplegar ciertas conductas que no son las más felices, ¿sí?, ya sea pensando desde la profesión o frente a determinadas circunstancias que se nos pueden presentar. Ahí podemos pensar muchas veces hasta de ideas político-partidarias, que es totalmente lícito que todos podamos tener, ¿sí?, pero donde tenemos que tener en claro hasta qué punto también ciertas ideas desde lo ideológico, desde lo partidario, si ustedes quieren también, me pueden generar obstáculos para el ejercicio de la profesión, para sostener actitud profesional. Eso es muy importante que lo miren, si hay alguna idea, comentario, cuestión, para revisar. Esto es muy importante que lo repiensen también cuando se miran a sí mismos, ¿sí? Bien, vamos a posibilidad de establecer relaciones. Acá, ojo, cuando hablamos de posibilidad de establecer relaciones, no quiere decir establecer relaciones con otros, ¿sí? Si ustedes lo miran, dice, se busca adquirir una comprensión totalizante a partir de unir, conectar aspectos diferentes de determinada realidad. O sea, poder establecer relaciones, justamente, por ejemplo, hablamos de registro de observables. Nos llega distinta información, ya sea de lo que uno puede observar o escuchar, a cuestiones que otra información que podemos recoger o recabar por otras vías, ¿sí? Entonces, poder establecer relaciones entre esto y aquello, ¿sí?, sobre todo cuando la información o los registros son contradictorios. De pronto yo entrevisto a una persona que me parece muy interesante, muy pensante, reflexiva, ¿sí?, muy positiva en general, y de pronto tengo información de que esa persona es totalmente autoritaria, que maltrata a otro, ¿sí?, o determinada... Sí, bueno, a ver, ¿cómo se cocina esta cuestión? ¿Sí? Tener posibilidades de no quedarme enganchado ni con lo positivo ni con lo negativo de la persona o de la situación, sino poder estar abierto para establecer este tipo de relaciones que permitan análisis, ¿sí?
Y fíjense que casualmente lo que viene después, este es algo, es un trazo central a lo que es la actitud del profesional, por lo menos desde lo que a mí respecta y desde la experiencia misma. La capacidad de definir por lo positivo, ¿sí? Definir por lo que hay, definir por lo que realmente uno ve o detecta, ¿sí? No por aquello de decir, no, pero estaría bueno que, o pretender o esperar cambios de actitud, o esperar que sucedan cuestiones que no están presentes, ¿sí? O que aparezcan ayudas que en este momento no están. Ojalá aparezcan, pero por lo pronto tenemos que manejarnos y organizar y pensar a partir de lo que hay, ¿sí? Y este argumento, este principio, ¿sí? De definir por lo positivo, muchas veces, esto lo digo también muchas veces desde la experiencia, ayuda a estimular el pensamiento, a estimular la mirada crítica del otro. Sí, bueno, pero a ver, vos en tu familia, ¿qué es lo que más rescatás de tu familia? ¿Sí? Es ayudarlo al otro, ¿sí? Acompañarlo en una reflexión donde él pueda definir también por lo positivo, porque la tendencia muchas veces, más cuando uno está en situaciones de cierta alienación por determinadas dramáticas, problemáticas, conflictos, etcétera, es siempre quedarnos con lo malo, con lo negativo, con lo que no se puede, la mirada pesimista, ¿sí? La posibilidad, si uno está parado justamente tratando de ser analítico y ser racional desde lo que acontece realmente, hay varias posibilidades de pensar juntos, ¿no? Bien, a continuación, fíjense, esto no necesita mucha explicación, elaboración de un marco teórico. Esto hace a las posibilidades de referenciarme teóricamente. Muchas veces sirve volver sobre algún texto, sirve buscar en Google, sirve teorizar, conceptualizar, buscar información que hace a ciertas cuestiones quizás más teóricas, ¿sí? Que me ayuden a pensar, que me sirvan como referencia, que pueda incorporar a la expresión, no me sirvan para provocar o motorizar ciertos discursos más analíticos, que sirvan para problematizar sobre todo. O sea, problematizar yo como profesional, o en todo caso estimular la problematización en determinado grupo, en determinada familia, institución, etc. Nuevamente la integración teórico-práctica, ¿sí? Ahí cuando hablamos de integración, bastante más arriba se hablaba de ser una persona íntegra, de ser alguien compacto como profesional, persona, ¿no? Y acá nuevamente, si yo tengo mucha teoría por un lado, que esto sucede mucho en el ejercicio de la profesión, queda la teoría como que queda como desplazada, decir, no, lo que leí, lo que estudiaba, bueno, no, si con carajo, acá hay que agarrar y ver. Esto muchas veces es para reflexionar. Hay veces, obviamente, que hay desfasaje entre la teoría y la práctica, pero hay que ver por qué hay tanto desfasaje, ¿no? ¿A dónde? Hay muchas veces, hay mucho ahí para transitar, ¿sí? Y justamente procesar la teoría que me sirva para reflexionar y ser crítico frente a la realidad, ¿no? Bueno, sí, el interés por investigar, ¿sí? Eso ya muchas veces. Escuchar y esperar, esto es como que son aspectos que aparecen como incluidos en los ítems, en varios de los ítems que ya hemos visto. El escuchar y esperar está íntimamente ligado a esto cuando hablábamos de la contención, o dejarse atravesar, ser permisivo, ¿sí? A esta información, a eso que el otro me transmite. Que no es siempre solamente información, sino tiene que ver muchas veces con el sentir, ¿no? La capacidad receptiva, dice, dándose el tiempo para la comprensión y luego pasar a la acción. Ese va de la mano del siguiente, que es la estructura de demora, y que es muy importante, obviamente, siempre dependiendo de los encuadres, de los escenarios, ¿sí?
porque a lo que remite básicamente es a esta, ahí lo dice, la postergación de la acción. No salir corriendo como bomberos, no atropellarnos, no alienarnos en la búsqueda de solución, entre comillas, en la búsqueda de respuesta, sin tener del todo claro el escenario, la situación del otro, el sentir del otro, lo que el otro realmente está pidiendo, está demandando, ¿sí? Ahí hay que ser sumamente cuidadoso. En esta cuestión, por eso la estructura de demora, siempre siempre, y esto tiene que ver muchas veces con cierta, justamente con cierta actitud, con cierta cosa de decir, bueno, mira, déjame que lo vamos a pensar, permitime pensarlo, permitime que lo podamos discutir en el equipo, permitime que te pueda responder mañana o en X tiempo, interponer justamente un tiempo de demora para justamente reflexionar uno y también que la otra persona pueda pensarlo, pueda demorarse, ¿sí? Porque en esa demora no es justamente que decir, bueno, no, mira, déjame que lo voy a pensar, sí, bueno, pero está bueno también que vos lo pienses, fíjate, preguntale a fulano, investigá por este lado, averiguá por allá, ¿se entiende? Y entre nosotros armamos, también sirve para rearmar estrategias, etc. Fíjense, el final se los dejo para que lo lean ustedes, porque ya estamos con pasadito de la hora. Justamente, es el gran interrogante, es el cómo se logra todo esto. Todo esto está muy linda, la teoría, las conceptualizaciones, los ítems, pero cómo se logra, cómo se llega. Esto se lo dejo para que ustedes lo lean, ahí justamente, porque es un poco el remate de la reflexión que me propongo en esta ponencia casualmente, y es decir, bueno, cómo pulir, cómo construir, sostener, ¿sí? Cómo se logra, puede decir, cómo se llega a esta actitud profesional. Lo cierto es que no hay receta ni método infalible. Sí se puede citar premisas, condiciones para favorecer la estructuración y el perfeccionamiento de la actitud profesional. Y lo central, yo le diría, es la frase siguiente: no quedarse solo. Si esto yo lo pretendo hacer solo, ya de por sí es una actitud muy omnipotente que me va a estar generando serios problemas. Y obviamente gran corrimiento de lo que debería ser la actitud profesional. Ahí le propongo justamente dos posibles, ¿cómo diríamos?, técnicas tal vez, o maneras de trabajar y de trabajarse. Y una es la covisión y la otra la supervisión. Ahí están claramente diferenciados porque son encuadres de trabajo muy diferentes y muy interesantes ambos, ¿sí? Donde no vale la descalificación de uno por el otro. Esto se lo dejo para que lo vean, porque el caso de la supervisión es extensible a, por ejemplo, una posible terapia psicológica personal. Ese es un... a ver, lo digo más porque en la supervisión puedo estar trabajando mi actitud, justamente mi actitud profesional, pero muchas veces voy a llegar a situaciones que tienen que ver fuertemente con lo personal, donde me va a demandar revisarme yo como persona, más allá de los límites a donde he podido llegar. Y eso nos demanda justamente terapia personal, revisarme, pensarme como persona, mi historia, mis situaciones, mis actitudes, etcétera, etcétera. Lo digo esto como agregado un poco a lo que ya dice el texto. Bien, hasta acá dejamos casualmente, porque lo demás se lo dejo para la lectura. Ahí ya recuperamos el texto, así que próximamente vamos a dejar el texto, el enunciado del práctico, y por ahí, si hay alguna cuestión o planteo, podemos pensarlo para este jueves, si hay alguna consulta, amén de que podamos seguir con otros temas. Si no hay ninguna pregunta, sí, escucho. Bueno, la idea entonces es el jueves, por ahí si
ya dejarles, anticiparle el trabajo práctico para que lo vayan presentando, lo pueden presentar para el martes que viene, y bueno, este jueves por ahí redondearíamos y avanzaríamos un poco con la propuesta de las prácticas, ¿no? Exactamente, sí, señor. Bueno. Buenísimo. Bueno. No sé si no hay alguna pregunta o consulta. Interesante que lo lean y que abrimos un ratito el jueves por ahí si hay cuestiones sobre esto. Buenísimo. Bueno, que tengan buenas tardes entonces. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. Chao, gracias.